Padre Dios, santo y misericordioso, que nos ama siempre, te damos gracias por salvarnos y por permitirnos la esperanza del reino de los cielos. En realidad, estábamos muertos por el pecado, cayendo al infierno, sin esperanza verdadera, sin Señor Jesucristo. Pero ahora el amor de Dios nos alcanzó por medio del Evangelio, por medio de la cruz del Señor. Y ahora somos salvos por tu gran gracia, por tu gran amor de la sangre, y somos renacidos justos y santos en el Señor por medio del Evangelio. Por lo tanto, te alabamos cada día, te glorificamos por medio de nuestra vida nueva. Aquí también estamos ante presencia de Dios para servir al Señor Dios con todo nuestro corazón y aprender tu voluntad por medio de esta comunión y por medio de la palabra del Señor. Señor, permítenos tu sabiduría y tu inteligencia para que podamos comprender y aprender completamente según tu voluntad y seguir adelante aplicando en medio de nuestra vida según lo que entendemos y aprendemos. Señor, sabemos que siempre Dios nos limpia y nos ordena por la palabra para que podamos seguir más adelante. Hoy lo esperamos también, Señor. Señor, guía esta reunión según tu voluntad. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya vamos a buscar segunda de Pedro. No, perdón. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Verso 4 y 5. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 y 5. Dice: acercándoos a él, piedra viva desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hoy en día, por sermones dominicales, ¿verdad? Estamos aprendiendo sobre el sufrimiento, aflicciones de los salvos. Después de la salvación, hoy también vamos a aprender, ¿verdad? Aprendiendo un poco más sobre aflicciones del Señor Jesucristo. Jesucristo sufrió tanto, ¿verdad? Aquí en el mundo para salvarnos, para edificar la iglesia, para evangelizar. Jesucristo ya sufrió, como padeció mucho. Aquí también dice: acercándoos a él, al Señor Jesucristo, ¿verdad? A Dios, piedra viva desechada, dice. Piedra viva es Jesucristo. Se refiere al Señor Jesucristo, piedra viva. Y abajo también dice, ¿verdad? Nosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo. Entonces, si Jesucristo es piedra viva,
Nosotros somos piedras vivas. Hoy vamos a aprender, ¿verdad?, sobre este texto. Sí, Jesucristo ya fue desechado totalmente. Jesucristo fue rechazado, ¿verdad? Completamente. Reprobado. ¿Cómo? Ya fue matado por los hombres. Fue crucificado por los hombres. Así fue desechado totalmente. ¿Por qué? Porque este mundo es del diablo. Este mundo pertenece al diablo. Así, diablo, ¿verdad?, está tentando y guiando a mucha persona para al infierno. Sí, qué problema. Así, Jesucristo también en ese mundo ya fue rechazado y reprobado por los hombres. Pero el Señor Jesucristo era del reino de los cielos, ¿verdad? Era de Dios. Entonces, los que tienen la esperanza del reino de Dios, sería, ¿verdad?, desechado del mundo, sería reprobado del mundo. ¿Es así? Por eso, si viene algo, ¿verdad?, malo del mundo, así ya viene lo que tiene que venir, lo que va a venir, lo que ha de venir. Es cierto. Así Jesucristo ya fue reprobado, rechazado, desechado por el mundo. Así nosotros vamos a imitar la vida del Señor Jesucristo. Verso 7 dice: para vosotros, pues, los que creéis, eres precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, ¿verdad? Como piedra viva. Aquí también menciona, ¿verdad?, como la cabeza del ángulo. ¿Qué es la cabeza del ángulo? Para edificar una casa, ¿verdad?, primero hay que poner cabeza del ángulo como base, como cimiento de la casa de edificación. Es inicio, ¿verdad? Inicio de construir. Así es Cristo, ¿verdad? Es piedra viva y la cabeza del ángulo. ¿Es así? Y también dice aquí la piedra que los edificadores desecharon. Esta piedra viva desecharon, ¿verdad?, los edificadores, constructores. ¿Quiénes son edificadores? Principalmente los judíos, ¿verdad? Dios eligió al pueblo de Israel como edificador, como constructor del evangelio y de la iglesia. ¿Sí? Pero ellos desecharon al Señor Jesucristo. Le probaron, ¿verdad?, al Señor Jesucristo. Mataron al Señor, crucificaron al Señor. Hoy en día también muchos no quieren aceptar, ¿verdad?, esta piedra viva, esta cabeza del ángulo. Ya no tiene base, no tiene cimiento de sobrevivir. Ya va a caer al infierno. Va a ser destruido totalmente, ¿verdad?, por el juicio. Pero el que tiene esta base, ya tiene, ¿verdad?, base y cimiento de la salvación, y también puede edificar su vida valiosamente. Así Jesucristo nos ha puesto, ¿verdad?, esta piedra viva y esta cabeza del ángulo. Sí, Jesucristo fue desechado, fue reprobado y rechazado, ¿verdad?, por los hombres, por el mundo.
Vamos a meditar, ¿verdad? Sobre el sufrimiento del Señor Jesucristo. Siempre padeció, ¿verdad? Aflicciones, dolores, muchos dolores y murió. Aquí en el mundo nadie quiere, ¿verdad? Así, mucho dolor, mucha aflicción. Solamente quiere buscar la vanagloria. Quiere la bendición mundana. Quiere una felicidad terrenal. Buscando, ¿verdad? No quiere, ¿verdad? Aflicciones. No quiere. Por eso, hermanos, vamos a pensar sobre este sufrimiento del Señor Jesucristo. Jesucristo vino primero al mundo, ¿verdad? Para sufrir. Nosotros, este mundo, debemos sufrir como Señor Jesucristo, imitando la vida del Señor, copiando, ¿verdad? La vida del Señor. Por fin, ya murió, pero resucitó de los muertos. Esto es orden de la Biblia. Entonces, el que no quiere morir con el Señor, no va a revivir. El que no quiere como encontrar, ¿verdad? La muerte del Señor, no quiere seguir en pos del Señor, sufriendo, obedeciendo. No va a hallar, ¿verdad? La gloria de Dios. Eso es orden de la Biblia. Si en este mundo hay mucha aflicción, mucho, ¿verdad? Mucho trabajo y tristeza y dolores. Pero Dios quiere darnos, ¿verdad? Su gloria, gran gloria por medio de esta vida, ¿sí? Por medio de esta vida en este mundo. Sí, un dicho, ¿verdad? Dice en inglés, no cross, no crown. ¿Qué quiere decir? No cross, no crown. No, como no quiere recibir, ¿verdad? Cruz. No vendrá corona. Sí, la cruz, ¿verdad? Jesucristo primero recibió esta cruz, aflicciones, tribulaciones, dolores y la muerte. Y después recibió corona, ¿verdad? Corona, la gloria, corona de la gloria. Esto es orden de la vida de los salvos también. Por eso nosotros, sí, vamos a pensar y meditar, ¿verdad? Sobre este sufrimiento del Señor Jesucristo. ¿Cómo, verdad? ¿Cómo podemos vivir aprendiendo la vida del Señor? Mire, en ese mundo no hay felicidad real, es cierto. ¿Qué estamos buscando nosotros? Buscando una felicidad en ese mundo. No es así, ¿verdad? Aquí en ese mundo no hay una bendición real, ¿no? Solamente trabajo y sufrimiento, dolor y tristeza. Esto es la vida. Pero nosotros en el Señor, ¿verdad? Recibimos un gozo, una alegría por medio del Señor Jesucristo. Así en nuestro corazón siempre llevamos este gozo y alegría de la salvación y de la esperanza verdadera del reino de Dios. Esto es la vida cristiana en el Señor. Por eso la vida cristiana nuestra sería seguir adelante según la vida del Señor Jesucristo, según sufrimiento del Señor. Se llama vía dolorosa. O sea, vamos a seguir así aprendiendo la vida del Señor, su sufrimiento. Por eso, hermanos, no tengan miedo de sufrimiento, de sufrir por causa de la iglesia o del evangelio. No tengan miedo, hermanos.
Vamos a seguir adelante así, recibiendo, ¿verdad? Algunas cosas de sufrimiento y de dolor por el Evangelio y por la iglesia. ¿Sí? Por fin será la gloria suya. Jesucristo fue rechazado, reprobado del mundo, por el mundo totalmente. ¿Sí? ¿Por qué? De Jesucristo también, ¿verdad? Por el Evangelio. Jesucristo predicaba, evangelizaba, ¿verdad? Anunciando sobre el reino de los cielos. Por la iglesia. Jesucristo sufrió tanto por la iglesia para salvarnos y murió en la cruz. Esto es nuestra vida también cristiana. Por eso nosotros ya vamos a sufrir por las almas perdidas, predicándoles, ¿verdad? Invitándoles de nuevo, ya vamos a sufrir. Hermanos, vamos a sufrir por la iglesia, ¿sí? Levantando la iglesia, ¿verdad? Sacrificando por la iglesia, trabajando por la iglesia. Sí, es sufrimiento. Así vamos a seguir adelante, ¿verdad? Copiando la vida del Señor. ¿Qué aflicciones tienen ustedes? ¿Qué sufrimiento tienen ustedes? Les pregunto, ¿por qué están contentos? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué? ¿De qué, verdad? ¿De qué razón? ¿Y por qué están deprimido, desanimado? ¿Por qué? ¿Para qué, verdad? Hay que pensar esto. ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy contento? ¿Verdad? Hay que buscar por qué. Vamos a buscar capítulo 2, verso 20 y 21. Dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y los soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Aquí dice, para que sigamos, ¿verdad? Sus pasos, sus pisadas. Dejándonos, ¿verdad? Ejemplo. ¿Es así? Mire, Jesucristo vino al mundo para salvarnos, no solamente para salvarnos. Jesucristo vino al mundo como buen ejemplo de nuestra vida nueva. Entonces, ¿cómo debemos vivir? ¿Verdad? Después de la salvación, como Señor Jesucristo. Jesucristo estaba muy contento en este mundo, ¿no? Aquí en la Biblia no sale, ¿verdad? Son listas del Señor, ¿no? Solamente lloraba. Sale 2 veces de su lloro, de su lágrima. Sufrió, ¿verdad? Estaba triste y preocupado por las almas y sufriendo. Sí, esto es la vida de los salvos también. Por eso, hermanos, vamos a sufrir con el Señor. Aquí dice alguno, ¿verdad? ¿Qué gloria es si pecando, sois abofeteados, cacheados, golpeados, sufridos por el pecado, pecando? ¿Qué gloria es? Nada.
Muchos, ¿verdad? Está sufriendo por el pecado, por su debilidad. No es bueno. Y soportando, ¿verdad? Ese sufrimiento, pero ¿por qué? Muchos por el pecado, por desobediencia. Qué lástima. No es digno, ¿verdad? No es bueno, pero aquí dice, sí, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ya vamos a sufrir, ¿verdad? Según la voluntad de Dios, por el Evangelio y por la iglesia. Vamos a sufrir, ¿verdad? Y 21 dice, para esto, ¿verdad? Dice, para esto fuisteis llamados. Ah, es así. Para esto fuimos nosotros llamados. Aquí en la iglesia, que es cuerpo del Señor. Por eso, mire, así podemos distinguir en dónde estoy sufriendo. En el mundo. No vale esto, ¿verdad? Aquí en la iglesia. Entonces, ¿cuántas veces recibieron, verdad? Rechazo, predicando. ¿Cuántas veces? ¿Cuánto sufrimiento, verdad? Tiene por la iglesia, por el evangelio. Muy poco, ¿verdad? No mucho. Entonces, ¿estoy caminando, copiando la vida del Señor o no? No mucho. No estamos sufriendo tanto. Sí, la vida es duro. Para sostener, mantener la vida. Es duro, luchando, ¿verdad? Contra el mundo, luchando, trabajando cada día. Sí, es duro. Pero no solamente esto. Porque vivimos, ¿verdad? Porque Dios nos da tiempo, la vida. Aquí dice, para esto, ¿para qué? Para sufrir, ¿verdad? Para recibir el sufrimiento según la voluntad de Dios. Ya, para esto fuimos llamados. Entonces, nosotros así vamos a pensar y meditar sobre el sufrimiento del Señor. La vida muy divertida. No, no es así. No tengamos miedo, ¿verdad? De sufrir por el Evangelio, por la iglesia. Vamos a seguir adelante. Sí. Vamos a buscar San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5, verso 10. San Mateo capítulo 5, verso 10 al 12. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución. ¿Por qué? Aquí dice, por causa de la justicia. No por causa de la vida mundana, no. No por causa del pecado, no. Dice, por causa de la justicia de Dios. Bienaventurados, sí, está padeciendo persecuciones, dolores, por causa de la justicia de Dios. Bienaventurados. Porque de ellos es el reino de los cielos. 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase
del mal contra vosotros, mintiendo, ¿verdad? Dice, bienaventurados. Dice, por mi causa, por causa del Señor, ¿verdad? O sea, por causa del Evangelio, por causa de la palabra del Señor, se está sufriendo. Bienaventurados. 12, verso 12 dice, gozaos, alegraos, porque vuestros galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Sí. Por eso, hermanos y hermanas, no tengamos miedo de sufrimiento, de sufrir algo de la justicia de Dios, de algo bueno. Así, ¿verdad? Sí, padecemos, ¿verdad? Poco más aflicciones y dolores de corazón por la iglesia y por el evangelio. Padecemos un poco más aflicciones por causa del evangelio, por causa de la iglesia, no por causa del pecado, no por causa de desobediencia. Mire, este sufrimiento, ¿verdad? Según la voluntad de Dios, nos hace dejar el pecado, nos hace botar los pecados, es cierto. Capítulo 4, verso 1 y 2. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Quien ha padecido en la carne sufrimiento, ¿verdad? Y dolores, según la voluntad de Dios, por causa de la justicia de Dios. Aquí dice, terminó con el pecado. O sea, ya se terminó el pecado en su vida. Se fueron, ¿verdad? El pecado de su vida. Entonces, eso es una buena manera, ¿verdad? De dejar los pecados de nuestra vida. Así vamos a dejar, ¿verdad? Una avaricia del mundo, un pensamiento del mundo, un deseo de la carne, un deseo del pecado. Ya vamos a dejar. Y podemos aprender, ¿verdad? La manera de Dios y voluntad de Dios. Mire, en el desierto, como salieron, ¿verdad? Del Egipto, de la tierra de Egipto, la Biblia dice, 600,000 judíos varones, más de como 20 años arriba, de 20 años más arriba, de arriba, ¿verdad? Entonces, contando niños y mujeres, casi salieron 2 millones aproximadamente judíos de la tierra de Egipto. Entre como 600,000 judíos, varones, ¿verdad? Desde 20 años arriba, solamente 2 personas. 2 personas entraron a la tierra de Canaán. ¿Cómo se llama ellos? Josué, Caleb.
Josué y Caleb, 2 personas, entraron a la tierra de Canaán. Salieron como 600,000 hombres, ¿verdad? Varones. Entonces, calculando, ¿verdad? 599,000, como 998 aproximadamente. ¿Cómo fueron? Murieron en el desierto. En el desierto, muertos. Solamente 2 personas. Qué asombroso, ¿verdad? Así como 599,998 personas ya murieron en el desierto. ¿Por qué? Por su desobediencia. Por sus rebeldes. ¿Qué quiere decir esto? Sí, esta vida en el desierto explica, ¿verdad? La vida cristiana de los salvos. ¿Verdad? Vivir en este mundo es vivir como pasar en el desierto. Es cierto. Pero pasando en el desierto, ¿quién puede soportar, sobrevivir sin campamento, ¿verdad? Sin campamento de los judíos, sin congregación de los judíos? Allá había columna de nube y columna de fuego. Descendía siempre cada día maná. Cada mañana, en la madrugada, ¿verdad? Descendía. Entonces, en el desierto, en la noche, muy frío, mucho frío. En el día, muy caliente. Nadie puede soportar. Va a morir pronto. Allá no hay agua, ni comida. Se llama desierto. Por eso ellos, ¿verdad? En el principio estaban bajo columna de nube, bajo columna de fuego. Comieron ellos también maná, pero por fin ya murieron, casi todo. Solamente 2 personas, Josué y Caleb, entraron a la tierra de Canaán. Se rebelaron contra Dios, se quejaban contra Dios, burlaban contra Dios, contra Moisés. ¿Qué quiere decir esto? Mire, ¿por qué Dios les permitió, verdad, la vida en el desierto 40 años? Este año, 40 años, ¿verdad? Este 40 años se refiere a una generación, una vida general. 40 años. Sufriendo, sí, sufriendo. Número 4, se refiere, explica, ¿verdad? Sufrimiento. Jesucristo fue tentado fue guiado al desierto, ¿verdad? Y fue tentado por Satanás. 40 días. Este número también explica sufrimiento, prueba. Entonces, mire, Dios quiere quitar un defecto, una sociedad de nuestra vida por medio de sufrimiento. ¿Sí? Vivir en el desierto, ¿qué quiere decir? Vivir en el desierto es sufrir, ¿verdad? Es sufrimiento. Así Dios quiere como quitar, ¿verdad? Nuestro defecto, nuestro pecado, como deseo malos del mundo y de la carne, suciedades de nuestra vida. Así Dios quiere quitar. No sabemos que el Señor Jesucristo nos limpió, somos limpios. Es cierto. Pero tenemos muchos defectos, muchas suciedades. ¿Sí o no? Mucho pecado también, un deseo de pecado. No es digno. Seamos dignos de la gloria de Dios, seamos dignos del reino de Dios. Así Dios está trabajando
en medio de los que han recibido la salvación. Así tenemos tiempo de ser arreglado, ser limpiado, para que seamos dignos del reino de Dios. Mire, murieron, ¿cuántos? Casi todos, ¿verdad? Todo. ¿Qué quiere decir esto? Hay que matar, ¿verdad? Nuestro deseo así. Durante nuestra vida en el desierto. Hay que dejar mi pensamiento. ¿Sí? ¿En dónde? Aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia. Así funciona la iglesia. Entonces el que no permanece en el campamento, en el desierto, va a morir automáticamente, ¿verdad? Pero permaneciendo en el campamento, en el desierto, sí, Dios podría trabajar algo por medio de la iglesia. Por eso el campamento en el desierto se refiere a la iglesia. Había protección, había una guía, había también comida, ¿verdad? Espiritual, se llama maná. Vamos a comer esto. ¿En dónde? En el campamento, que es la iglesia, aquí. ¿Verdad? Así viene. Fuera del campamento, en el desierto, no hay nada. Solamente maná descendía, ¿verdad? Sobre el campamento. Es cierto. Este campamento explica a la iglesia. Aquí en la iglesia ya vamos a sufrir, ¿verdad? Y vamos a soportar un poco más. Algunos dicen, ¿verdad? Yo no voy por alguno. No me gusta. Su palabra, su actitud, no me gusta. Me molesta siempre. Entonces yo no voy. No es digno, ¿verdad? Esto. Tampoco. ¿Por qué? Nosotros debemos luchar contra nosotros mismos, no contra otra persona. Si le da molestia, entonces hay que pensar, ¿por qué me siento así molestado? Hay que cambiar, ¿verdad? Mi vida. Hay que cambiar algo de mi vida. Mi pensamiento. Así, hermano, aquí en la iglesia vamos a soportar un poco más, orando, ¿verdad? Los unos por los otros, amando unos a los otros, soportándonos unos a los otros. Esto es función de la iglesia. Sí, llamamos sufrimiento aquí en la iglesia, pero vale, así trabaja Dios. Así aprendemos humildad. Hay que ser humilde, ¿verdad? Porque Dios nos permitió aflicciones, ¿verdad? Mucho problema. Para afligirte, dice. En otra versión dice, para bajarte. Hay que bajarse. Como el Señor Jesucristo se bajó ya bastante. Del reino de Dios aquí en la tierra. Se bajó. Así. Nosotros así vamos a aprender humildad y mansedumbre. Jesucristo es verdad. Tiene un corazón manso y humilde. Por eso aquí, permanecer aquí, hermanos, hay que tener un corazón manso y humilde. Sí, nos falta bastante, pero vamos a seguir aprendiendo. Llamamos sufrimiento, está bien, pero con paciencia. Seguimos adelante así, con obediencia, con paciencia. Así Dios trabaja en medio de nosotros. Así Dios nos ordena, nos limpia de algo malo. ¿Es así? Ellos murieron, ¿verdad? Casi todo en el desierto. Esto es como un trabajo de Dios, quitando algo malo de esta iglesia. ¿Sí? Se llama la iglesia, campamento,
congregaciones, congregación en el desierto. Se llama la iglesia. Así Dios, mire, Dios limpia la iglesia. Capítulo 2. Capítulo 2, versos 1 y 2 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí está hablando a los salvos, ¿verdad? A los salvos. Desechando, botando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. ¿En dónde? Aquí en la iglesia. No en el mundo. En el mundo, ¿verdad? Está lleno. El mundo está lleno de maldad, lleno de toda maldad, toda malicia, lleno de engaño. Ese mundo es así. Lleno de fornicación, ¿verdad? Lleno de envidia, lleno de hipocresía. Pero aquí en la iglesia nosotros podemos aprender, ¿verdad? La voluntad de Dios. Y dice, desea, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Mire, la leche espiritual no adulterada, ¿en dónde está? ¿Sí? Como mamá, ¿verdad? En su mamá, bebé, siempre busca, ¿verdad? Pecho de mamá. Entonces, para los salvos, ¿qué es mamá? ¿Dónde está leche espiritual no adulterada? La iglesia. Por eso la iglesia es como mamá que tiene leche espiritual no adulterada. Permanecemos allí, ¿verdad? Tomando leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Dice, para que por ella crezcáis para salvación. Esta salvación sería la salvación de nuestra vida. Un crecimiento. Vamos a crecer poco a poco. Según su crecimiento, Dios les dará recompensa, galardón y premio, gloria en el reino de los cielos. En ese mundo sufrimos, pero en el reino de Dios vamos a recibir corona de gloria, según nuestro sufrimiento, según nuestro crecimiento, según nuestra madurez. ¿Sí? Sí, la iglesia mantiene, ¿verdad? A los salvos, sostiene a los salvos. La iglesia alimenta a los salvos. Enseña, cría a los salvos la iglesia. Somos la iglesia. ¿Me explico? Sí, permanecer así en la iglesia es muy importante. Entender, ¿verdad? La iglesia regaña a los salvos. Sí, vamos a obedecer, vamos a escuchar, recibir con mucho gusto. Gracias. Voy a corregir, voy a ordenar mi vida. ¿No es así? Padres regañan, ¿verdad? A sus hijos. Así la iglesia regaña a los salvos. Hay que escuchar, hay que obedecer a la iglesia. Por eso en la iglesia nosotros podemos dejar y votar poco a poco, ¿verdad? Las cosas malas de la vida. Así Dios nos limpia por medio de la iglesia. A veces viene disciplina, ¿verdad? Disciplina. Por algo malo. Pero a veces no podemos entender por qué
A veces, ¿verdad? Mayoría lo entendemos por qué. ¿Por qué? Tenemos muchos defectos, errores y debilidades. Por eso fácilmente entendemos por qué Dios me da disciplina, corrección, regaño. ¿Por qué? Lo entendemos muy bien. Así tenemos bastante, ¿verdad? De defectos, errores, pecados. Así Dios trabaja en medio de nosotros. Pero a veces no lo entendemos. ¿Por qué Dios me permitió esto? Qué duro, qué duro. ¿Por qué Dios? Pero sí, vamos a recibir esto también. Un día entenderá. En aquel tiempo, ¿verdad? Hay que pensar, ¿qué tengo yo del malo? ¿Qué tengo yo? Hay que pensar, ¿por qué Dios me permitió esto? No hace falta como quejarse contra Dios, ¿no? Sino hay que pensar y meditar, ¿por qué Dios? Señor, házmelo entender, ¿por qué Señor me hizo esto? Entonces, poco a poco podré entender. Si no puede entender en ese mundo, aquel día en el cielo vamos a preguntar a Dios, ¿sí o no? Pero aquí en ese mundo, sí, siempre Dios tiene razón. No podemos ser rebeldes contra Dios, ¿no? Por algo, ¿no? Jamás. Vamos a dejar, ¿verdad? Fornicación, mentira, pereza. Vamos a dejar esto también. Pereza es un pecado. ¿Qué pereza, dice, verdad? No, no suena bien. Por pereza no viene. Por pereza no participa en la comunión. Por pereza no predica. No es pecado. ¿Es pecado? Es como un costumbre del mundo. Pero aquí en la iglesia ya vamos a dejar. Egoísmo, ¿verdad? También es pecado. Un pensamiento propio. Mire, un pensamiento propio. Sí se choca a veces, ¿verdad? Con la enseñanza de la iglesia. Se choca a veces. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a pelear, ¿no? Vamos a dejar mi pensamiento. Ordenar mi pensamiento. Es bueno. Así vamos a respetar, ¿verdad? A la iglesia. Así vamos a obedecer a la iglesia. Recibiendo regaño, corrección en el campamento. Así puede limpiar poco a poco su vida. Se llama, ¿sí? Aflicción. Se llama disciplina. Debemos ser disciplinados, ¿verdad? Aquí en la iglesia. Por eso, sí, aflicciones, disciplina de Dios nos hace entender la voluntad de Dios y también nos hace dejar las cosas malas de mi vida. Sí, dejar, ¿verdad? Mi pensamiento, mi voluntad. Así trabaja el Espíritu Santo y Dios en medio de nosotros, por medio de aflicción y sufrimiento, ¿verdad? A veces dolor de corazón, pero sí, estas cosas son edificantes para los salvos, aquí en la iglesia. Vamos a crecer, hermanos, dice, ¿verdad? Para ella, por la palabra, ¿verdad? Por la palabra, por la leche espiritual no adulterada, ya crezcamos para la salvación hasta Señor Jesucristo. Esto es un propósito de nuestra vida cristiana también. Así fuimos llamados a la iglesia del mundo por el evangelio, para el evangelio. Aquí dice, para esto fuiste llamado, ¿verdad? Para esto fuimos llamados.
para suplir con la iglesia, para suplir, ¿verdad? Para trabajar con los salvos, para recibir regaño y corrección de la iglesia. Así Dios nos da crecimiento, limpieza. Busquemos Primera de Corintios, capítulo 14, verso 20. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 20. Sufrir, ¿verdad? Suena un poco duro, pero con la iglesia, con los hermanos y en la iglesia. Vale. No solamente, ¿verdad? No sola, sino con los hermanos aquí en la iglesia vamos a sufrir. Primera de Corintios 14, verso 20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sé niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Sí, aquí está hablando a los hermanos. Algunos tienen como un corazón, ¿verdad? Como niño. Algunos tienen un corazón como niño. Si no le gusta, no quiero, como niño, dice. Llora, ¿verdad? Llora. ¿Por qué? Porque no le gusta. No lo quiero, como niño. Pero maduro, dice. Así debemos crecer un poco más, pasando tiempo. ¿Sí? Aquí dice, ¿verdad? El modo de pensar, dice, en otra versión coreano, dice sabiduría. El modo de pensar es sabiduría de Dios. Sí, tenemos un modo de pensar propio, ¿sí o no? ¿Sí? Una manera de vivir propia. Pero siempre escuchamos una manera de vivir según la palabra, según la voluntad de Dios, ¿sí o no? Vamos a cambiarlo poco a poco. Vamos a ordenar esto, por favor. Pero el que no quiere cambiarlo, aquí dice, como niño. No quiero soltarlo, ¿verdad? Es mío, es mío. Así como niños quiere agarrar, ¿verdad? Como suyo. Pero ya mamá y papá quieren darle al niño lo bueno, mejor, lo mejor, pero si no quiere soltarlo en su mano, Dios no puede darles. No es así. Por eso aquí dice, en el modo de pensar de buena manera, según la voluntad de Dios. ¿Qué es esto? Sabiduría. Sabiduría de Dios, sabiduría arriba. Por eso, ¿qué es sabiduría? ¿Sí? La sabiduría es pensar según la voluntad de Dios. Obedecer según la voluntad de Dios. Esto es sabiduría. Escuchar, ¿verdad? La voluntad de Dios y obedecer. Sabiduría de Dios. Escuchando, pero no hace caso. Nada. ¿De qué aprovechará este tiempo, verdad? No crece, no lleva nada. Entonces, ¿de qué aprovechará el trabajo de Dios? El trabajo de la iglesia. ¿No? ¿Qué gloria es? Dice, ¿verdad? ¿Qué gloria es? Nada. Por eso, hermanos, vamos a tener un corazón suave, ¿verdad? Y obediente y constante en la iglesia y en la palabra del Señor. Y seguimos adelante obedeciendo. Esto es un crecimiento espiritual. Vamos a dejar nuestra voluntad, ¿verdad? Desechando y recibiendo la voluntad de Dios, recibiendo el modo de pensar
según la voluntad de Dios. Así hay que madurez, hay que crecer poco a poco. ¿Sí? Vamos a madurar un poco más. La iglesia, ¿verdad? La iglesia nos ayuda por la voluntad de Dios, nos guía por la manera de Dios. Así vamos a caminar, ¿verdad? Con Dios, con Dios. Siempre estaremos, ¿verdad? Con Dios. ¿Cómo? Según orden de la iglesia. Así la iglesia es la manera de Dios. Esta semana habrá reunión de sector. Cada miércoles, ¿sí? Hay, ¿verdad? Palabra de miércoles. O sea, sermón de la iglesia Seúl principal. Es muy importante, pero muchos no se conectan. No sé, aparte de este tiempo, si escucha o no, pero sí vamos a caminar con Dios. ¿Cómo? Por la iglesia, según orden de la iglesia. Así caminamos. Mire, cada sábado hay el colegio de la iglesia. Así vamos a como entregar nuestros hijos, ¿verdad? Al colegio. Así vamos a trabajar, ¿verdad? Juntos. Cada sábado hay reunión de los jóvenes. ¿Sí? Sí, tiene plan. Cada domingo ya tenemos compromiso con Dios, ¿verdad? Todos los domingos. Así vamos a ordenar nuestra vida. Así caminamos con Dios según orden de la iglesia. Si se levanta columna de nube, ¿verdad? Tiene que desarmar tiendas, ¿verdad? Todas las cosas para moverse según guía de nube. Era vida en el desierto, ¿verdad? Fuera de columna de nube, no hay descanso, muy caliente, no puede soportar. Entonces, si se mueve esta columna de nube, hay que moverse. Si se para, ¿verdad? Esta columna de nube, hay que como armar de nuevo tiendas, su campamento, formando de nuevo. Así se para, así, columna de nube. ¿Qué quiere decir esto? Sí, movimiento, ¿verdad? De Dios, movimiento del Espíritu Santo, o sea, movimiento de la iglesia. No es así. Así Dios lo guía. Obedecemos. Sí, así Dios nos da fortaleza. ¿Para qué? Para que podamos vencer contra el mundo y contra pecado. Pero el que no permanece bien, aquí en la iglesia, ¿verdad? No come la leche espiritual no adulterada, no tiene fuerza. ¿Cómo puede vencer? Es difícil. Por eso les cuesta. ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Por qué no come bien? ¿Por qué no permanece bien? ¿Por qué no camina con Dios siempre? Por eso le cuesta. Y también vienen más aflicciones. Por obediencia, por la justicia de Dios, ¿no? Por desobediencia. ¿Es bendición? No. Mire, Dios, ¿verdad? Siempre nos da la fortaleza, sabiduría por medio de la comunión, por medio de la palabra. Entonces, el que no quiere, no va a vencer, no va a seguir adelante, no va a crecer, no va a llevar fruto. Aquí en la comunión, ¿verdad? Hay protección, una guía. Esta semana hay una guía, ¿verdad? De la iglesia estaremos, ¿sí? Con los hermanos. Vamos a sufrir, ¿verdad? En la iglesia con los hermanos, con mucho gusto. ¿Por qué?
porque el Señor me salvó, ¿sí? El Señor me permitió una vida eterna. Es suficiente. Así vamos a seguir adelante, ¿verdad? Así vamos a aprender poco a poco una manera de vivir como hijo digno del Señor. Segunda de Pedro, volvemos, segunda de Pedro, no, perdón, primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 dice, acercándoos a Él, al Señor Dios, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Sí, Jesucristo es una piedra viva, la piedra viva. Verso 7 también dice, para vosotros, pues lo que creéis, eres precioso, pero para los que no creen, la piedra que les edificadores desecharon han venido a ser la cabeza del ángulo. Jesucristo es la cabeza del ángulo para sobreedificar, ¿verdad? Es así. Jesucristo es la piedra viva. ¿Por qué aquí en la Biblia dice como oro? ¿Por qué dice como piedra, como roca? ¿Por qué no dice oro puro, algo así, sobre la vida del Señor Jesucristo? ¿Qué quiere decir esto? Sí, sacrificio y sufrimiento. En el reino de Dios, ¿verdad? De Jesucristo recibió como corona de oro puro, su gloria propia. Pero aquí en el mundo, sí, Él tenía que sufrir como piedra, como roca. Aquí mucha piedra, ¿verdad? Mucha roca, grande y bonito también. ¿Qué quiere decir esto? Para sacar, ¿verdad? Este oro puro. Si hay una piedra que tiene material de oro, lo sabemos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo saquemos? ¿Cómo podemos sacar oro puro? ¿De dónde? De roca. De la piedra que tiene materiales de oro. ¿Es así? No sale, ¿verdad? Como oro puro, así de algo, de la tierra. No sale así. Siempre hay una piedra que tiene materiales de oro. ¿Qué tiene que hacer? Moler, quebrantar esta piedra y fundir, ¿verdad? Fundir por el fuego. Muchas veces, como agua, hay que fundir. Y también disolver con como algún líquido muy especial para sacar, para quitar otros materiales. ¿Sí? Mucho proceso para sacar oro puro. ¿De dónde? De piedra. De piedra. No cualquier piedra, ¿verdad? Piedra. Y si no, hay una piedra, un tipo de piedra que tiene materiales de oro. ¿Sí? Caro. Esta piedra es muy caro. Quitando, ¿verdad? Otros materiales por fuego, por como líquido muy especial, fundiendo, disolviendo por algo especial, ¿verdad? Y se queda oro puro. ¿Qué quiere decir esto? Para tener un oro puro, ¿verdad? Hay que pasar mucho tiempo, como mucho proceso de sufrimiento, moler, quebrantar y fundir, ¿sí? Muchas veces, calentar y como enfriar, calentar, enfriar, algo así se saca, ¿verdad? Otros materiales.
Miren, Jesucristo también así sufrió tanto aquí en la tierra, ¿verdad? Sí, para ser oro puro, para ser digno de recibir gran gloria del reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo es Dios, no por su sufrimiento, como sufrimiento. Jesucristo es Dios. ¿Por qué hizo así? Porque vivió así. La Biblia dice para nuestro ejemplo. Así, para que vivamos, ¿verdad? Como el Señor Jesucristo. Hermano, la iglesia, ¿verdad? La iglesia es como el horno de fundición. ¿Me explico? Horno, aquí hay que fundirse, hay que quebrantarse, ¿verdad? Molirse por la palabra y sí, por la vida aquí en la iglesia. Así Dios trabaja. Capítulo 2, verso 6 dice, por lo cual también contiene la escritura. Y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, que el que creyere en él no será avergonzado. ¿Sí? Como la loca de la salvación, ¿verdad? Este principal piedra del ángulo, ¿sí? Se refiere al Señor Jesucristo. Sí fue rechazado, fue reprobado por los hombres, pero Dios lo hizo, ¿verdad? Como la principal piedra del ángulo de la salvación para todo. Entonces, el que no entiende ese sufrimiento, el que no quiere ese sufrimiento, no es bueno, ¿verdad? No podemos poner al revés, no. Quiere gloria, ¿verdad? Sin sufrimiento, ¿no? Primero, cruz y después, corona. Muriendo Jesucristo no hizo, ¿verdad? Milagro. Murió así, ¿verdad? Como parecía que no tenía nada de fortaleza y murió así. Por eso, confiar en el Señor que ha muerto en la cruz como un hombre muy débil, ¿verdad? Sí, no era fácil, pero un malhechor, ¿verdad? Muriendo, aparte del Señor Jesucristo, observando su palabra, su vida, ya confió en el Señor, pidió a Él, ¿verdad? Ya fue salvo. Muriendo, ¿verdad? Observando al Señor Jesucristo que estaba muriendo sin poder, ¿verdad? Parecía así, pero este malhechor podía confiar en el Señor y fue salvo. Era gran bendición. Por eso nosotros, hermanos, vamos a tratar de entender un poco más sobre este sufrimiento del Señor Jesucristo. Primero, copiando, ¿verdad? Imitando la vida del Señor Jesucristo. Sí. Entonces, entre muchos, solamente la Biblia dice, los pobres de espíritu, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los de limpio de corazón, puede hallar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Los humildes, los que quieren buscar la justicia de Dios con corazón humilde y manso, ¿sí? Puede hallar, puede entender esa palabra. Ah, sí, Señor, por su sufrimiento, por su dolor, ya me salvó. Gracias a Dios. Pero el que busca solamente gloria, ¿verdad? Honra aquí en el mundo, es difícil.
Primera de Corintios, capítulo 1, busquemos. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. La palabra de la cruz, en otra versión dice, ¿verdad? El camino de la cruz. Suena igual. El camino de la cruz, la palabra de la cruz. Camino es como una manera de vivir. Caminar, ¿verdad? Así, por el camino que preparó Dios. Esto es como un modo de pensar, un modo de caminar y vivir, ¿verdad? Para algunos, ¿verdad? Es una cosa locura, tonta. ¿Por qué? Porque parece muy débil y necio. Pero la Biblia dice, no es así, es el poder de Dios. Para los salvos es el poder de Dios. El sufrimiento y dolor del Señor para con nosotros es la salvación. El que no entiende este valor, ¿verdad? Este valor de la cruz, no puede ser salvo. El que no reciba, ¿verdad? Esta manera de Dios, primero por el sufrimiento, por la muerte. Es difícil entender la salvación. Primero, ¿verdad? La cruz. 21, verso 21 al 23 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, reprobado, rechazado, ¿verdad? Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Los gentiles buscan, ¿verdad? La sabiduría del mundo, una sabiduría nueva en este mundo, del mundo. Los judíos pedían, ¿verdad? Siempre señales. Pero aquí dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Sí, es como una prueba para todo el mundo. El que confía en el Señor, ¿verdad? Que se parece como una cosa muy débil y necio, pero este evangelio, ¿verdad? Este evangelio de Dios es el poder de Dios para la salvación. Así, nosotros estamos predicando, ¿verdad? El Señor Jesucristo crucificado, rechazado, desechado, reprobado por los hombres. Parece como una locura, pero no es así, ¿verdad? Es poder de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros así vamos a vivir como Señor Jesucristo. Sí, podríamos ser rechazados de algunos y podrías como sentirse, ¿verdad? Mal. Aquí también en la iglesia, por alguno, pero ya vamos a, sí, soportar, porque Dios está, ¿verdad? Quebrantando nuestro corazón, algo malo para sacar algo malo de nuestra vida. Hay que quebrantarse, hay que molirse.
hay que fundirse, ¿verdad? Su corazón con la palabra. Y sale oro puro. Así Dios trabaja. Entonces, ¿sí? Una piedra, ¿verdad? La piedra viva, el cabeza del ángulo, la cabeza del ángulo, ¿verdad? Explica también sobre nuestro camino, sobre nuestra manera de vivir. Así vamos a vivir. Dios nos ha puesto, ¿verdad? Oro puro dentro, pero tenemos mucha cosa mala. Hay que dejarlo, quitarlo poco a poco. Será oro puro. Salmo, busquemos Salmos 18, verso 2. Salmo, capítulo 18, verso 2. Dice Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Sí? Jehová, ¿verdad? Mi salvación, roca mía, castillo mío, mi libertador. Así Jehová me libró. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Así vamos a seguir confiando, permaneciendo en él, ¿verdad? Así Dios trabaja. Sí, por eso nuestra vida, ¿verdad? Parece como una piedra fea y insignificante como una piedra en la calle, pero dentro tenemos oro puro, ¿sí o no? Una promesa, esto es una promesa de Dios, de la salvación, pero ya tenemos mucha cosa mala también de nuestra vida. Dios quiere como quitarlo, ¿verdad? Así, poco a poco. ¿Cómo? Por la aflicción, por dolor. Vamos a como recibir esto, ¿verdad? ¿En dónde? Aquí en la iglesia, no en el mundo, hermanos. Así vamos a obedecer, ¿verdad? A la obra del Señor. Dios está trabajando en medio de nosotros. Y también pensando esta cabeza del ángulo. ¿Por qué Dios ha puesto como cabeza del ángulo? Para que seamos construidos y levantados sobre este fundamento, este base. ¿Sí o no? Debemos ser edificados poco a poco, unos a otros, algo así. ¿Sí? Porque sí explica, ¿verdad? Sobre función de la iglesia también. Dios está edificando sobre ese fundamento que es Jesucristo. Se llama la piedra viva y la cabeza del ángulo. Así, ¿verdad? Eso es la piedra. La piedra viva. Como cabeza del ángulo. Así Dios ha puesto como base de nuestra salvación, como cimiento, ¿verdad? De nuestra vida nueva. Sobre esta piedra viva vamos a construir nuestra casa de la fe. Se llama morada de Dios. ¿Sí? Dios quiere como habitar y morar en medio de nuestra vida, como dueño, como Señor. ¿Sí? Vamos a preparar esto. Pero aquí en la casa, preparando la casa, tiene mucho hueco, muy sucio. ¿Quién
¿quién puede? ¿Quién quiere entrar allí y permanecer allí? Es complicado, ¿verdad? Por eso vamos a preparar bien nuestra casa de la fe, o sea, morada de Dios, sobre la piedra viva que es Jesucristo, poco a poco. Pensando, ¿verdad? Cada uno de nosotros, así tenemos una casa de la fe, morada de Dios, pensando juntos así, ¿sí? Somos como un parte de la casa de Dios, ¿verdad? Sí. Por eso, aparte de mí, hay un hermano, una hermana, ¿verdad? ¿Qué es esto? Un parte de la casa de Dios, como bloque, pegando, ¿verdad? Sí, así se hace una casa, una morada de Dios. Entonces hay que amar, ¿verdad? Hay que agarrar unos a otros muy bien para hacer un templo de Dios. Esto es función de la iglesia, ¿sí? Vamos a edificar así. Como bloque, ¿verdad? Así pone bloque. Hay ventana, hay la puerta, cortina, ¿verdad? Techo, columna, vigas, así todo tiene. Así somos un parte del templo de Dios. Por ejemplo, sí, vamos a buscar primero Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 20 al 22. Efesios capítulo 2, verso 20 al 22 dice: Efesios 2, dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí explica muy bien sobre la iglesia, comparando con, ¿verdad? Un edificio, como una casa, ¿sí? Como cabeza del ángulo, ¿verdad? Un cimiento principal es Jesucristo. Sobre este cimiento, este fundamento principal, aquí sale un fundamento de los apóstoles y profetas, ¿sí? Ellos, ¿verdad? También murieron predicando y confiando en el Señor. Ya Dios ha puesto como un parte de la morada de Dios, un parte del templo de Dios. Entonces, apóstoles, profetas, ¿verdad? Los discípulos, algo así Dios ha puesto. Muchos padres de la fe, sí, Abraham, ¿verdad? José y Isaac, Jacob, algo así, ¿verdad? Muchos miembros de la iglesia, de la casa de Dios, poniendo nosotros así sobre ellos, sobre como fundamento de ellos. ¿Sí? Pensamos, alguno quiere poner como su vida nueva, ¿verdad? Encima de nosotros. ¿Cómo hacemos? Sí, hay que aceptar, ¿verdad? Alguno quiere poner su vida sobre mí. ¿Qué quiere decir esto? Sí, predicación, ¿verdad? Predicación y unirse, ¿verdad? Como una familia aquí, hay que aceptar. Hay que agarrar bien, hay que atender bien, así como mi cuerpo.
como mi parte. Ah, no me gusta poner sobre mí. Váyase, váyase, ¿no? Entonces, ¿cómo puede construir, verdad? ¿Cómo puede ser construido? Así podemos pensar, ¿verdad? Así vamos a dejar mi pensamiento, mi opinión, como Dios nos utilice como quiere, en un parte, como un parte del cuerpo del Señor. Para otra persona, Dios quiere utilizar mi vida, entonces vamos a poner ante Dios. Demos, ¿verdad? Demos nuestra vida, esperando para que alguien sea edificado sobre mi fundamento. Con mucho gusto, ¿verdad? Se parece como un sacrificio, un sufrimiento, aceptando todo lo que no le gusta, aceptando todo, ¿verdad? Parece un sufrimiento, pero Dios trabaja así en medio de nosotros, Vamos a aceptar, ¿verdad? Y recibir todas estas cosas de los miembros de la iglesia para hacer un cuerpo, para servir, ¿verdad? Para servir al Señor, para servir a los hermanos aquí en la iglesia. Para tener este corazón, ¿verdad? Constante y digno para servir a otros hermanos, al Señor, debemos dejar muchas cosas. Mi pensamiento, mi opinión, mi voluntad, hay que dejar. ¿Qué quiere decir esto? Sí, como un sufrimiento. Llamamos así, un sufrimiento. Un dolor. Aceptamos, vamos a aceptar. Jesucristo vino. La Biblia dice, ¿verdad? San Mateo 20:28. El Hijo de Hombre no vino al mundo, ¿verdad? Para ser servido, no vino para ser servido, sino para servir. ¿Qué quiere decir esto? Sí, sufrimiento. Para entregar toda su vida, todo su cuerpo, por el Evangelio, por la iglesia. Sí, esto es la vida de los salvos. Para dar su vida en rescate por muchos. Así Jesucristo quiso, ¿verdad? Para dar su vida en rescate por muchos. Así nosotros vamos a aprender la vida del Señor. Sería sufrimiento, ¿verdad? Aceptando un dolor también con mucho gusto. Por el amor del Señor, vamos a crecer, ¿sí? Poco a poco. Vamos a construir juntos la casa de la fe, morada de Dios, templo de Dios. Dios trabaja. Entonces, nosotros somos miembros de la iglesia, que es cuerpo del Señor. Vamos a seguir adelante juntos. Ya hoy hasta aquí, oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias por permitirnos este tiempo ante tu presencia. Señor, nos permitió la esperanza verdadera y eterna para que vivamos como hijo digno del Señor aquí en este mundo un poco de tiempo. Pero si tenemos muchos sufrimientos, aflicciones y dolores de la vida. Pero Señor, queremos recibir todas estas cosas aquí en la iglesia según tu voluntad, según modo de la voluntad de Dios. Señor, guía nuestra vida, nuestro camino conforme a la voluntad del Señor, para que vivamos dignamente como hijos de Dios, para que seamos dignos de recibir la gloria, mucha gloria del reino de los cielos.
Así, Señor, guía nuestra vida y nuestro camino según tu voluntad. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.